Muchos creemos que esforzarnos al máximo es algo admirable. Pero ¿y si en realidad estamos usando el trabajo para no sentir? Hay quienes nos obsesionamos con nuestras metas no por pasión, sino para evitar el dolor. Y The Bear lo muestra de una forma brillante. Como bien se plantea en el artículo que nos dejó en suspenso de la tercera temporada, existe una disonancia, la cual podemos ver en la mayoría de los personajes, y el principal ejemplo es Carmy, quien sufre de desconexión y de una adicción. Él identifica que se ha alejado de sus seres queridos, tal y como su hermana, al no haber conocido a su hija Sophie aún, su madre, por no querer salir lastimado, y Claire Bear, ya que prefirió anteponer el restaurante a ella. Él empieza a resentir esta decisión al darse cuenta que The Bear ya no le causa la misma emoción que antes, ya no lo llena. Incluso se pregunta si alguna vez lo hizo. Aquí está su verdadera adicción, que definitivamente no es el fumar, sino es la obsesión por su hobby. Nos podemos dar cuenta que Carmy probablemente nunca quiso ser chef, por las razones correctas. Estas razones erróneas de Carmy y de muchos de nosotros se pueden resumir en la frase para no sentir nuestro dolor. Lo disfrazamos como una adicción saludable, también conocida como una ambición. Pero al final del día, cuando nos fijamos demasiado en un proyecto, cuando nos obsesionamos por alcanzar alguna meta, cabe la posibilidad de que lo hagamos como una forma de procrastinar. Esta idea me voló la mente al principio porque a primeras impresiones, procrastinar es desperdiciar el tiempo para así no trabajar, ¿no? Pues aquí es el mismo concepto, solo que depende de qué tipo de trabajo signifique un mayor esfuerzo para ti. Me atrevería a decir que el afrontar la pérdida de su hermano Mikey, el reconectar con su madre y el disculparse y pedir otra oportunidad a Claire supone un mayor esfuerzo para Carmy que desvelarse probando nuevas recetas, por ejemplo. Sanar a algunos nos cuesta una inmensidad de esfuerzo, por lo que buscamos otras formas de dejar de sentir el dolor, y muchos lo disfrazamos de ambiciones positivas. Aquí entra otro elemento clave de la identidad de Carmy, el caos. Como él bien dice, no es que le guste, él en realidad prefiere la tranquilidad, pero todo lo que ha sabido es cómo trabajar en una cocina, cómo manejarla a ella y a sus empleados. Carmy sobresale en controlar ese tipo de caos en específico, pero al enfrentarse a uno que no sabe controlar, tal y como el caos de las relaciones, prefiere huir o esconderse. En fin, podríamos decir que la cocina, más que una profesión, es un mecanismo de defensa para él. Incluso si alguna vez lo fue, ahora la gastronomía ya no es su pasión. El problema es que él ha basado su identidad en base a ser chef, y por eso opta por seguir dándole sentido a su vida a través de eso mismo. Todo esto no está tan mal a corto plazo, pero sí a largo plazo, debido a que la obsesión eventualmente se convierte en burnout, los éxitos se sienten vacíos y el dolor termina empezando a salir a través de la depresión, amargura o sabotaje de uno mismo. De este último, el autosabotaje, hablan Carmy y Claire. Ella piensa que Carmy tiene tendencias al autosabotaje, y la verdad es que tal vez sí, pero este es un síntoma de suprimir su dolor, ya que al no conocerse a sí mismo más allá de su identidad de chef genio, su autoestima no sabe a qué recurrir cuando se ve amenazada. Me explico. Carmy tiene una autoestima inestable porque su identidad se basa en cómo se desempeña en la cocina. Cuando le dijo cosas hirientes a Claire, probablemente se convenció a sí mismo que no debería buscarla porque él no la merece. En cambio, prefirió seguir trabajando en su restaurante y llevarlo a obtener una estrella, para así no tener que enfrentar el vacío de la falta de ella. En esta cuarta temporada, Carmy empieza a sufrir las consecuencias de sus decisiones. Se siente cansado y desconectado. Investigando leí un poco sobre lo que Gabor Maté, médico húngaro-canadiense, pensaba de estos casos. Él sostenía que el problema de las adicciones a las sustancias, o de las adicciones respetables, como al trabajo,
no recae en que la persona busque placer constante. En realidad, la persona busca constantemente evadir su dolor. De esta forma podemos entender el cumplir metas dentro de las adicciones respetables como un sustituto para el amor y el pertenecer. Por esto mismo uno debe preguntarse, ¿por qué tenemos este dolor? Carmy al fin realiza esta introspección para identificar y afrontar sus problemas más profundos, uno por uno. El dolor de Mikey, no solo por su pérdida, sino también el reconciliarse con el hecho de que tal vez Carmy persiguió la gastronomía principalmente por querer conectar con su hermano. El dolor de enfrentar a su madre y sentir compasión por ella, y el dolor o más bien miedo de abrirse a Claire. El segundo paso para Gabor Maté es la compasión en la obsesión. Básicamente es cambiar el pensamiento de que las adicciones son fracasos nuestros, a que tal vez puedan ser simples adaptaciones que tuvimos que hacer. Fue tanto el dolor y el caos que experimentábamos que acudimos a algún tipo de obsesión y esta nos ayudó a sobrevivir emocionalmente. Por lo tanto, para Maté, incluso debemos sentirnos agradecidos con la obsesión que nos protegió, cuando nada ni nadie más pudo. Y cuando ya estemos listos para dejarla ir, tenemos que comprender que la adicción u obsesión no es una falla en nuestra mente, más bien es un mensaje. El siguiente paso es reconectar con la versión de nosotros mismos que abandonamos. El trauma que nos atormenta no solo causa dolor, sino que también nos desconecta de nosotros mismos. Por cuestiones como el apego a seres que queremos, aprendemos desde niños a guardar nuestras emociones en compartimentos, para así no decepcionar a esos seres queridos. Como una niña que se convence a sí misma de no llorar, ya que a papá no le gusta que llore y si lo hace, entonces existe la posibilidad de que se quiera alejar de ella. Como este ejemplo, existen muchos otros donde nos hicieron sentir silenciados o no suficientes. Nos quedan 2 pasos más, y el siguiente se enfoca en las relaciones. Una vez que mejoramos la relación con nosotros mismos, es hora de intentar formar relaciones con otros humanos, ya que sanar necesita de la conexión con otros. Necesitamos tener amigos o familiares con quien podamos ser vulnerables sin que nos juzguen y con quien no tengamos que tener un buen desempeño para ser aceptados. Es irónico porque lo primero que me viene a la mente es que muchas veces, tal y como con Carmy, muchos de nuestros problemas provienen de esas mismas amistades y familiares. Ellos son los malditos que nos generaron un trauma y la razón por la cual preferimos no relacionarnos. Pero curiosamente no hay de otra. Las relaciones son la herida original y al mismo tiempo la medicina. Este problema lo entendía Maté, especialmente para personas que vienen de ambientes donde no han conocido nada más allá de críticas, rechazo o manipulación. Por esto él recomendaba verlo como que nosotros no somos los fracasados cuando se trata de relaciones. Más bien en varias ocasiones nuestro ambiente nos falló a nosotros. El no confiar fue nuestro mecanismo de defensa para sobrevivir, por lo que no fue malo, incluso fue sabio el saber adaptarnos. Pero ahora el no confiar puede sentirse sofocante. Y aunque no es nuestra culpa que confiar se sienta imposible, tenemos que comprender que sanar siempre supondrá riesgos. El último paso es redefinir nuestro propósito, de sobrevivir a actuar con significado. Maté no le diría a Carmy que abandone la cocina, más bien le pediría que reconectara con su significado. ¿Por qué es importante cocinar? Y la verdad es que esto es algo que Carmy sí tenía. Como vemos al principio de la temporada, Carmy ve con ilusión el abrir un lugar de comida con su hermano, no solo por estar con él, sino también porque él sinceramente cree que los restaurantes son lugares que traen felicidad a las personas y en donde ellas nunca están solas. No es necesario renunciar a The Bear, solo debe abandonar esas partes construidas bajo el miedo, el dolor y la culpa.